Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver este problema geométrico que tiene una particularidad porque la curva f de x igual a x logaritmo de x no está definido para el x igual a cero. Entonces la pregunta es, yo sé que tiene una intersección con el eje x en x igual a uno, porque el logaritmo de uno es cero. Pero la pregunta es, ¿podemos encontrar una región acotada por la función y el eje X o necesitamos otra frontera? Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis de la función X por logaritmo de X, cuando X es mayor que cero, por supuesto, y ver qué pasa con su frontera. O sea, lo que voy a hacer es, primero, así, cuando f de x es igual a cero, ¿ya? Y uno podría decir, bueno, cuando x por logaritmo de x uno de esos productos sea igual a cero, ¿ya? Ya dijimos que logaritmo de x es igual a cero cuando x es igual a uno. Por lo tanto, ahí tendríamos una intersección con el eje x, ¿no? Y la otra opción es que x sea igual a cero. Pero el problema que tiene es que x no puede ser cero por restricción. Entonces esto queda descartado por el dominio. O sea, cuando nosotros hacemos la intersección con el dominio de f, el x igual a uno pertenece y el x igual a cero se descarta, por lo tanto la única solución es x igual a uno. Pero como x igual a cero podría ser que cerca del cero también estemos cerca del cero, si estuviéramos cerca del cero nosotros podríamos agregar el punto porque es un conjunto de medida nula, por lo tanto la integral de Riemann o la fórmula de Riemann no necesita que partamos en el cero exacto, sino que podríamos estar cerca de cero, siempre y cuando límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función sea y exista y valga cero. Entonces vamos a hacer ese análisis. Entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función logaritmo de x por x, ¿ya? Y si yo hago un análisis de esa función por producto, justamente lo que nos ocurre es que tenemos un x que tiende a cero y el logaritmo de x cuando x tiende a cero por la derecha tiende a menos infinito. Por lo tanto, estamos en un límite del tipo cero por infinito, que no puede ser cero a priori, sino que tenemos que analizarlo más en detalle. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el límite, vamos a mantener el logaritmo de x, y en lugar de escribir por x, lo vamos a dividir por uno sobre x, y esto transforma mi límite en un límite del tipo infinito dividido por infinito. En realidad, en rigor, menos infinito dividido por infinito, pero esa estructura, ya sea infinito dividido por infinito, o menos infinito dividido por menos infinito, o cualquier combinación de signos de infinito, se permite utilizar con los ciertos cuidados que necesita la regla de L'Hopital, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital, vamos a abrir el L'Hopital hasta ahí. ¿Y qué dice la regla de L'Hopital? Dice que tenemos que calcular el límite del cociente de las derivadas, no la derivada del cociente. Entonces calculamos la derivada del logaritmo de x, que es simplemente 1 sobre x, porque recordemos de que la derivada, la función logaritmo de x, es la inversa de la exponencial, por lo tanto el teorema de la inversa dice que es uno dividido, evaluamos el inverso, ¿ya? Como se mantiene la exponencial de x, la derivada es simplemente elevado a x, lo que tengo que hacer es para derivar el logaritmo, es uno dividido pero con la función inversa y llego a que es uno sobre x. Ahí no lo expliqué tan bien, pero se puede ver y se puede demostrar con más calma de que ocupando el teorema de la inversa, la derivada del logaritmo de x es simplemente uno sobre x, ¿ya? Y la derivada de uno sobre x, que es lo que tengo en el denominador, es simplemente menos uno dividido por x cuadrado, y ahora hay que tener mucho cuidado en cómo resolvemos algebraicamente este límite, que ahora es para dos funciones o cocientes de funciones racionales, por lo tanto, si tienen el mismo grado, se simplifican las cosas, o si me queda arriba un cero, ese límite existe y vale cero. Entonces, aquí lo vamos a dejar como menos x cuadrado dividido por x. Y si yo simplifico, por x, esto me va a quedar simplemente menos x, dividiendo por x arriba y abajo.
El menos se mantiene, pero cuando x tiende a 0 por la derecha, como este límite es del tipo menos 0, no se escribe menos 0, sino que simplemente se escribe 0. Y como el límite de la regla del orbital existe y vale un número, eso quiere decir de que yo también puedo afirmar de que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de x logaritmo de x existe y vale 0. Y justamente eso es lo que necesitamos demostrar, ¿ya? Entonces ahora, gráficamente, vamos a hacer un bosquejo de la curva logaritmo de x. Entonces, para hacer más completo el video, lo que voy a hacer es analizar cómo es la derivada de f, porque quiero graficarlo lo mejor posible. O sea, yo sé que puedo ocupar una calculadora gráfica, pero no quiero ocupar la calculadora gráfica, así que no necesito usarla. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la derivada para ver cuándo es creciente. Incluso podría agregar la segunda derivada para ver cuándo es convexa o cóncava, ¿ya? Entonces, la primera derivada, haciendo la derivada de productos, la derivada del primero es 1 por logaritmo de x sin derivar, simplemente logaritmo de x, más la derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, multiplicado por el primero sin derivar. Por lo tanto, esto me da logaritmo de x más 1. Que ojo, no es, lo voy a escribir acá abajo porque parece que estoy tapando. Yo mismo estoy tapando. Ya, logaritmo de x más 1. Entonces, ojo, logaritmo de x más 1 no es estrictamente positivo, por lo tanto la función no es estrictamente creciente. Vamos a borrar la parte del dominio para seguir analizando los signos de perdón, los signos de la primera derivada. Vamos a borrar la parte del límite, porque estamos analizando, y analizamos cuando f de x es igual a 0. F de x es igual a 0 cuando x vale 1 y, y límite cuando x tiende a 0 por la derecha, existe igual a 0. Entonces, esos son los dos ceros, ¿ya? Entonces, ahora, f' de x, que es un segundo paso. F' de x, ¿cuándo es estrictamente positiva? Bueno, dijimos que la derivada era 1 más logaritmo de x. Y logaritmo de x tendría que ser más grande que el menos 1 para que fuera creciente. Entonces, ¿cómo resolvemos esta inecuación? Vamos a aplicar la exponencial a ambos lados, que es la función inversa del logaritmo. La exponencial es una función estrictamente creciente, por lo tanto, esto no cambia el sentido de la desigualdad. Y aquí me queda e elevado a menos 1, lo que es igual a decir 1 sobre e. Por lo tanto, ya podemos y ya sabemos algo más de la función que no sabíamos, ¿ya? La función tiene un mínimo relativo en 1 sobre e, porque es el punto donde cambia de creciente a creciente, ¿ya? Analicemos ahora la segunda derivada. ¿Por qué la segunda derivada? Porque queremos además complementarlo con la concavidad, para ver si tiene algún punto de inflexión, ¿no? Podría no tener puntos de inflexión, pero analicemos de todas formas. Entonces, la segunda derivada es la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Ahí sí. Voy a quitar el borrador porque está muy grande. Ahí sí. Entonces, ahí sí. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, más la derivada de 1, que es simplemente 0. Esto es 1 sobre x. Y ahora tenemos una buena noticia. Como el dominio son los x mayor que 0, quiere decir de que esta función es siempre positiva. Por lo tanto, f es siempre convexa. Eso quiere decir que no tiene puntos de inflexión, ¿ya? Entonces ahora para terminar el análisis, vamos a hacer un bosquejo de la curva F, con todo lo que sabemos, ¿ya? Bueno, x logaritmo de x es negativo cuando logaritmo de x es negativo. Y dijimos que el logaritmo de x deja de ser negativo cuando pasa por el 1, ¿ya? Entonces, vamos a poner el 1 aquí, porque necesito tener espacio para el 1 sobre e. 1 sobre e es un poco menos, un poco más
que un tercio. Por lo tanto, lo vamos a colocar como por acá. Ese punto es importante porque el punto que dijimos que era un mínimo relativo estricto. Entre el 0 y el 1, tal vez salvo en el 0. Bueno, ya sabemos que en el 1 toco con el eje. Y en el 0 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un círculo agujereado para decir que estamos cerca del 0, pero no tocamos el 0. Pero la fórmula de Riemann funciona igual, tengamos el dominio presente o no, ¿ya? Es una integral impropia, pero es una integral impropia convergente porque su límite no se va ni al infinito ni al infinito negativo. Eso es muy importante. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, dijimos que entre 0 y 1, salvo los extremos, la función es estrictamente negativa porque el logaritmo de x es negativo, logaritmo natural, ¿ya? Y además sabemos que es decreciente hasta el 1 sobre e. ¿Cuánto vale la función en 1 sobre e? Vamos a hacer el 1 sobre e un poco más pequeño para que, o lo vamos a hacer acá arriba, para que no me interfiera con el gráfico. Aquí está el 1 sobre e. ¿Cuánto es el logaritmo de 1 sobre e? Sabemos que es -1. Entonces, quiere decir de que f de 1 sobre e es 1 sobre e por -1, porque es la misma entidad, pero multiplicado por el logaritmo de ese valor. Entonces, me queda 1 sobre e por logaritmo de 1 sobre e, pero el logaritmo de 1 sobre e es -1, por lo tanto es 1 sobre e menos 1 sobre e. Ahí está el punto. Y este es el punto que dijimos que era el mínimo, por lo tanto, quiere decir de que tenemos una recta tangente horizontal en ese punto. Y en ese punto la función empieza a crecer y como dijimos, es siempre negativa, por lo tanto quiere decir de que hace más o menos esto. ¿Ya? Y de aquí en adelante, por supuesto, sigue. Y siempre es convexa. No tiene un cambio de convección. ¿Ya? Entonces quiere decir de que si yo quiero contar el área entre las curvas f de x y el eje x, es simplemente esa especie como de semicircunferencia, pero no es una semicircunferencia porque no es simétrico, sino que es como una especie como de sector elíptico, ¿ya? No es una elipse porque tampoco cumple con la elipse, pero es una especie como de curva así como que parte lento y se empieza como a acrecentar su velocidad, ¿ya? Y ese es el significado de que la derivada sea estrictamente creciente y que sea convexa, ¿ya? O sea, que sea estrictamente creciente quiere decir que es convexa. Creciente su primera derivada, ¿ya? Entonces, porque recordemos de que la convexidad es el crecimiento de la derivada. No, pero ahí no quiero entrar tanto en detalle, pero con eso ya podemos resolver el problema. Pero hay que tener mucho cuidado porque es, como dijimos, es una integral impropia y hay que tener otro cuidado. El área, que sería el punto 4, se calcula como una integral impropia, pero es una integral impropia que yo sé que converge. ¿Por qué es impropia? Porque tiene un pseudo problema en el centro. ¿Ya? ¿Y de dónde a dónde tenemos que integrar? Desde casi 0 hasta el 1, que es el otro punto de intersección. Pero aquí viene lo otro importante. Para yo calcular el área, lo que tengo que hacer es calcular 0 menos logaritmo de x segundo y. ¿Y por qué 0? Porque la región está acotada por la recta igual a 0 arriba y la curva x logaritmo de x abajo. Y la regla del área entre curvas es la integral entre sus fronteras, 0 y 1 en este caso, o casi 0, de la recta 0 menos la función x logaritmo de x. Por eso queda 0 menos x logaritmo de x, que es lo mismo que menos logaritmo de x logaritmo de x. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, porque si lo calculan al revés, calculan de 0 a 1 de x logaritmo de x menos 0, me va a dar un área negativa, y un área negativa no tiene interpretación. Recuerden que no es lo mismo calcular integrales que calcular áreas. Las áreas tienen que estar verificadas de que los resultados tengan un sentido geométrico. Ya, entonces, también por límites o por propiedades de integrales definidas, mejor dicho, esto lo puedo cambiar como la integral entre 1 y 0, es x logaritmo de x. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo esa primitiva? Porque tengo que calcular una primitiva y después tengo que evaluar como límite si quiero, porque veo que tengo un problema. Entonces, voy a borrar el paso 1.
Mejor dicho, voy a borrar los pasos anteriores. Me quedo con el gráfico. Entonces lo que voy a hacer es aplicar integración por partes, porque, bueno, he sabido de que cuando tengo un polinomio multiplicado por logaritmos, lo que se recomienda es ocupar integración por partes. Entonces te voy a llamar u al logaritmo de x y de v a x de x. ¿Ya? Entonces, con la primera derivada, con la derivada del u, esto me va a quedar de x dividido por x. ¿No? Dicho de otra forma, aquí voy a estar un poco porque me quedaron las cosas sin borrar. Me queda el logaritmo de x, 1 sobre x por dx, y la primitiva de x de x es simplemente, me faltó v igual a x cuadrado dividido por x. ¿Ya? Lo importante es que se me haya ido los logaritmos, porque voy a tener que integrar una parte que no tiene logaritmo y voy a tener que evaluar una parte que tiene logaritmo. Pero evaluar un logaritmo es mucho más sencillo que, que integrar un logaritmo. ¿Ya? Entonces, el área, en términos formales, es el límite, cuando voy a ocupar una letra cualquiera, a tiende a cero por la derecha, ¿ya? Y ahora voy a colocar u por v, que es x cuadrado por logaritmo de x dividido por 2. Y eso lo tengo que evaluar entre primero a y en segundo lugar por uno, porque recordemos de que cambié el orden de la integración por el tema del negativo que acompañaba, porque como es cero menos x logaritmo de x, eso es lo mismo que decir menos x logaritmo de x, y como no me gusta integrar con signos menos, saco ese signo menos, pero intercambio el orden de integración. Y esa orden de integración afecta a las dos integrales, la parte con de integración, de evaluación, y la parte que tengo que seguir integrando. Entonces la siguiente integral va a quedar entre uno y cero también, pero me quedé con un menos, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es retornar al orden. Entonces voy a colocar cero, ahí sí, perdón que mi lápiz está un poco mareado con el calor, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda b por d de u, b por du, que es x al cuadrado medios por dx x. Entonces, simplifico un x con el x cuadrado, me queda la integral de x medio, ¿ya? Entonces, esa integral es muy sencilla, entonces voy a seguir en el paso siguiente y voy a decir que esto es límite cuando a tiende a cero por la derecha de a cuadrado, logaritmo de a dividido por 2 menos logaritmo de uno que es cero. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo evalúo en el segundo límite, me queda 1 al cuadrado por logaritmo de uno y eso es todo cero. Más la primitiva de x dividido por 2, que ya dijimos que se puede integrar muy sencillo porque es una potencia de x. Entonces la potencia de x se integra como x al cuadrado dividido por 4, porque hay un 2 que viene de antes y otro 2 que aparece por la integración, 2 por 2, 4. Y lo voy a evaluar entre 1 y la misma variable a. ¿Ya? Porque estoy evaluando en cero también, ¿ya? Igual eso lo puedo hacer en límites distintos porque son eh, fragmentos distintos, pero podría ser necesario evaluarlo en un solo límite porque tal vez por separado no existen y hay que juntarlos, ¿ya? No digo que eso vaya a pasar ahora, pero podría pasar en otro ejercicio para que tengan cuidado. Entonces, el área sigue siendo un límite, porque todavía no lo he evaluado, cuando a tiende a cero, por la izquierda, por la derecha, perdón. Esto lo voy a escribir como logaritmo de a dividido por 2 dividido por a cuadrado. La misma lógica que hice antes, solamente que ahora tengo un a cuadrado y antes tenía un a. Lo más probable es que ese límite de cero, porque si dio con cero con el a, con mayor razón va a dar cero con el a cuadrado porque tiene otro peso, tiene un peso mayor, ¿ya? Pero hay que formalizar. Y lo que yo decía aquí, que el otro límite es, em, cuando yo evalúo en 1, esto me queda un cuarto. Y aquí me queda a cuadrado cuarto con un signo negativo, pero yo sé que esa parte del límite yo puedo evaluar y eso es simplemente cero, por lo tanto el resultado debería ser un cuarto, pero voy a comprobar con la regla del orbital que este límite, solamente esta parte, existe solo,
¿ya? Porque no necesito juntarlo con otra cosa. Entonces voy a aplicar aquí la regla del orbital hasta ahí, es límite cuando A tiende a 0 con la derecha, de 1 sobre A, y aquí cuidado, el denominador me queda, la derivada del de abajo es 2 dividido por A cuadrado, eso es lo mismo que decir 2 por A elevado a menos 2. Baja el menos 2 y me queda menos 4 dividido por A elevado a 3. Y esto es lo que yo un poco anticipaba. Este límite, al igual que el otro, después de simplificar, me va a dar simplificando y ordenando. A cubo dividido por A me queda A cuadrado, como menos, dividido por 4. Pero cuando tiende a 0, esto vale 0. Deja de ser del tipo 0 dividido por 0 o infinito dividido por infinito, como el caso aquí. Recordemos de que esto lo puedo aplicar con la regla del orbital porque al igual que el que fue antes, que se parece mucho, es del tipo infinito dividido por infinito. Por lo tanto, yo sé que este límite vale 0. Esta parte da 0 al menos. Esta parte también da 0 por el mismo motivo, porque es a cuadrado dividido por 4. Por lo tanto, quiere decir que el área entre la curva no acotada del todo, sino que acotada parcialmente, o esa región que dibujamos abajo aquí, tiene un cuarto de área. Por supuesto que el dibujo no está a escala, pero recuerden de que una unidad cuadrada es aproximadamente este rectángulo verde. Eso quiere decir de que esa región azul que dibujamos ahí cabe 4 veces dentro de ese cuadrado, por supuesto, distribuyéndolo adecuadamente, ¿ya? Entonces, el resultado es un cuarto de unidades cuadradas y se puede responder porque si bien la curva tiene solamente un intercepto en el eje, estamos asumiendo de que podemos evaluar la región cerca y como la integral, mejor dicho, lo que está dentro del integrando, que es x logaritmo de x entre 0 por derecha y 1, es convergente porque su límite, cuando x tiende a 0 de la función, no de la primitiva, es un valor real. No importa tanto el resultado del límite, podría habernos dado un medio, 1, y la conclusión sería la misma. Tal vez el área fuera distinta en ese caso. Pero lo que estamos diciendo es de que es una función o una integral impropia, pero convergente porque yo la puedo acotar en un intervalo porque el límite existe y no se me arranca al infinito o al infinito negativo, ¿ya? Y después cuando yo quiero intentar evaluar la integral, yo llego a distintas funciones que también tengo que evaluar su límite cuando A tiende a 0 por la derecha, porque no puedo evaluar en 0 porque tengo logaritmos al menos en alguna parte de la expresión. Yo podría haber evaluado en 0 de inmediato en la parte de aquí, pero es más consistente que yo evalúe como límite todo si que estoy considerando 0 por la derecha, ¿ya? En rigor, si alguien quiere evaluar el 0 en la parte del x al cuadrado dividido por 4, no hay ningún problema porque es la función, tanto antes de integrar como después de integrarse, no tienen problema en el 0 tampoco, ni siquiera de definición porque no hay logaritmos, ¿ya? El logaritmo, recordemos que no existe en el 0 ni siquiera en variable compleja, ¿ya? En variable compleja podemos definir el logaritmo para números negativos o números imaginarios, números complejos, pero nunca vamos a poder encontrar el valor concreto del logaritmo de 0. Pero sí, cuando está multiplicado por potencias de x que también tienden a 0, ese límite sí existe y vale 0. De hecho, se puede demostrar de que límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de x elevado a n por x, eso existe y vale 0 para todos los n en natural. ¿Y cómo lo demostramos? Con la regla del hospital, ¿ya? Entonces, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Esa curva es bien interesante. Se puede ocupar también en conjunto con otras curvas para encontrar el área entre curvas. Así que lo dejo y dejo el video hasta aquí por ahora. Así que muchas gracias por ver como siempre. Que estén muy bien y chao.